La gente no suele reconocer que tiene envidia, y a lo sumo afirma que solo tiene envidia sana, si es que eso realmente existe. Nadie va a la consulta del psicólogo quejándose de que tiene envidia. Las demandas psicológicas habituales suelen ser por depresión, y solo en el despliegue biográfico de la persona, al ir relatando distintos aspectos de su vida, en un clima de confianza y seguridad, aparece la presencia de la envidia hacia otros. Gran parte de los psicólogos y psiquiatras, y aún más los de orientación psicoanalítica, han destacado los aspectos destructivos y patológicos de la envidia. Ratner describe 4 formas generales de envidia: la envidia entre hermanos, que tiene un origen en las experiencias de la infancia; la envidia entre sexos, dado que la cultura ha valorado más lo masculino; la envidia entre compañeros de trabajo, que da lugar a no pocos casos de acoso laboral; y la envidia fomentada por la sociedad de consumo. Bienvenidos a su canal Aprendamos Psicología. En esta ocasión veremos de forma rápida y sencilla todo sobre la persona envidiosa. Recuerda que puedes apoyar al canal dando clic al botón de super gracias. ¿Listos? Aquí vamos. Origen. Por lo pronto, hay que situar su origen en las experiencias del niño o niña en su tierna infancia. Algunos psicoanalistas como Klein consideran que la envidia tiene su raíz en el primer objeto de importancia para el niño. El niño distingue entre el pecho bueno cuando su madre le amamanta y el pecho malo cuando su madre frustra su deseo de saciarse. El psicoanalista español Guerra Cid afirma que en la historia personal de quien padece envidia aparece una intensa frustración que aumenta cuando el otro tiene lo que él anhela. Ese deseo, salvo en personas con mentalidad más simple, no suele ser de las cosas materiales que el otro posee, sino más bien de sus cualidades que le permiten tener la admiración y reconocimiento. La persona envidiosa. El gran envidioso suele desear, fantasear y hasta llevar a cabo acciones de perjuicio o destrucción dirigida al envidiado. Es un ser amargado, incapaz de aceptar sus limitaciones, al que habría que aplicarle el refrán: dime qué envidias y te diré de qué careces. La persona con envidia suele utilizar una curiosa racionalización para mantener su estado de envidia. Argumenta que en su vida ha tenido mala suerte y que el envidiado, por el contrario, ha sido agraciado por la buena suerte. Si se mira con cuidado en la vida del envidioso, suelen ser frecuentes las experiencias de fracasos en su vida amorosa, laboral y social, y no precisamente a causa de la mala suerte, sino por no contar con numerosas variables de la realidad para tomar sus decisiones, precisamente por su baja tolerancia a la frustración y su deseo de tener las máximas satisfacciones en el plazo más inmediato. Desde esta óptica, la envidia sana no existe, solo hay una, y es patológica. Tipos de envidia. Habría que distinguir entre una envidia mimética, donde no solo es importante el objeto del deseo para el propio envidioso, sino que el objeto del deseo es aún más deseable cuanto más sea deseado por otros. En la sociedad de consumo, esos objetos del deseo son creados continuamente, sin remitir a necesidades reales, y tienen un claro exponente en los medios de comunicación y la publicidad. Y, por otro lado, estaría la envidia maléfica, donde se desea que el otro pierda lo que tiene sin que sea necesario tenerlo uno mismo. En este caso, la envidia está muy relacionada con las comparaciones sociales con otros, donde el rebajamiento del otro cumple con la función o finalidad de la propia afirmación, operando en una especie de equilibrio tanto real como imaginario. El hecho es que ambas formas de envidia pueden convivir en la misma persona y sociedad. Incluso hay quien provoca la envidia en otros haciendo ostentación de bienes materiales o cualidades como una forma de sentirse superior al envidioso. ¿Tiene remedio o solución la envidia? En la opinión del psiquiatra cordobés Castilla del Pino, la envidia es intratable e incurable. Para otros especialistas, el asunto no es tan pesimista. La persona que ya está en tratamiento debe admitir su propia identidad con sus limitaciones y cualidades, lo que conllevará resistencias y defensas frecuentes, y será un trabajo psicológico duro y difícil, pero no imposible. Para los padres y educadores será muy importante, en plan preventivo, trabajar las conductas de solidaridad y cooperación desde las primeras fases de la vida, aquello que Alfred Adler llamó sentimiento de comunidad o interés social. Pero bien es cierto que la sociedad en general no está por esa labor, y el complejo de Caín seguirá haciendo mucho daño a esta y a las próximas generaciones, por lo que el trabajo es inacabable. Si te parece útil la información, apóyanos dándole like, suscribiéndote al canal y activa la campana de notificaciones. Por el momento esto ha sido todo, atentos al siguiente video. Hasta la próxima.